Muy buenos días, vamos a dar inicio a este diplomado de actualización jurídica. Nos acompaña nuevamente el doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, destacado jurista, quien con su experiencia y conocimientos nos va a dar esta segunda sesión. Muy buenos días, doctor. Vamos a iniciar ya. Perfecto. Bien. Entonces voy a comenzar. Bueno, doctores, muy buenos días. Un abrazo un saludo afectuoso para las mujeres en su día, para las damas que estén presentes. Como sabemos, no es en estricto apropiado felicitar, ¿no?, por el Día de la Mujer, porque esta lucha, como saben todos, no es una celebración, lo bello que es que existan mujeres en el universo, sino que es una jornada de conmemoración de una lucha que tiene bastante tiempo en nuestra historia, y que busca que las mujeres tengan igualdad de derechos e igualdad de oportunidades que los varones. Entonces, con esta salvedad y esta precisión, vamos a iniciar nuestra sesión académica. Bien, hay un nombre que podría llevar a confusiones. No es infrecuente esta confusión de nombres, que requiere un conocimiento técnico para que no se incurra en errores, ¿no? Por ejemplo, el tema de apropiación ilícita, ¿no? Esa frase suele llevar a ciertas personas a creer que una sustracción de un bien es una apropiación ilícita, ¿no? Entendido apropiación como agarrar y llevarse una cosa del lugar donde está. Pero todos sabemos que agarrar una cosa del lugar donde está y llevársela a otro lugar no es una apropiación ilícita, aunque el común de la gente, al escuchar esta oración o esta frase, pueda pensar ello. Eso sería un hurto, ¿no? Entonces, también tráfico de influencias podría dar a entender en un ignorante que tráfico de influencias es ejercer influencias, ¿no? Hablar con alguien, hacer lobista, hacer tarjetazos para lograr un determinado fin, para uno mismo o para una tercera persona. Pero eso no es tráfico de influencias. Tráfico, la palabra tráfico indica comercio. Entonces, no es ingerir, tener ahí, perdón, hacer una injerencia en un funcionario público para que éste resuelva de una forma o de otra determinado caso, sino que se trata de cobrar por ello, ¿no? De captar algún tipo de beneficio por ello. Entonces, es absurdo, por ejemplo, que se hable, pues, ¿no?, de que entre dos cónyuges, un cónyuge tiene conocidos en un lugar donde su cónyuge femenina tiene que hacer alguna gestión o está siendo sometida a algún tipo de procedimiento, qué sé yo. Entonces, que el cónyuge hable a favor de su cónyuge, el ignorante dice, tráfico de influencias, pero para que sea tráfico de influencias, la esposa tendría que haber pagado algo a su esposo, porque su esposo vaya a hablar por ella. Y eso, creo que sabemos, es manifiestamente absurdo, ¿no? Salvo algunas relaciones perversas, ¿no es cierto?, en que un matrimonio esté absolutamente metalizado, y que cada cosa que un cónyuge haga a favor del otro se cobre. Bueno, salvo eso, que no es lo usual, no se supone que un cónyuge va a cobrarle a su esposa o esposo por ayudarle, ¿no? No se espera eso, ¿no? Eso podrá ser patrocinio ilegal, un cierto ejercicio indebido del cargo, pero no patrocinio, no tráfico de influencias. Iguales medidas limitativas. La frase medidas limitativas nos podría hacer pensar también en las medidas de coerción. Son decir, bueno, tengo un impedimento de salida del país, que es una medida de coerción, entonces es una medida limitativa de derechos, porque me están
limitando mi derecho a la libertad personal, ¿no? El jus ambulandi, ¿no? El derecho a circular por el territorio nacional, salir del territorio nacional y regresar. Pero a pesar de eso, a pesar de que las medidas de coerción limitan derechos, y en algunos casos no solo los limitan, sino incluso privan de los derechos, las medidas de coerción son una cosa diferente a las medidas limitativas de derechos. Las medidas limitativas, a pesar de que las coercitivas también limitan derechos, tienen una diferencia frente a estas. Las medidas coercitivas lo que buscan es adelantar o asegurar el futuro cumplimiento de una sentencia condenatoria. En cambio, las medidas limitativas de derechos lo que buscan, como ven ustedes allí, es el esclarecimiento de los hechos. Entonces tiene un fin probatorio. Y eso es lo que hace la enorme diferencia. Puede haber sectores de confluencia, puede haber algunas actividades que, si bien son coercitivas, terminan dando un fruto probatorio. O sea, el resultado de una actividad coercitiva podría eventualmente servir de prueba, pero si bien puede haber intersecciones entre ambas cosas, digamos que el fin para el cual está cada una de estas medidas diseñado es diferente, ¿no? Vuelvo a decir, las coercitivas buscan asegurar una eventual futura sentencia condenatoria que tiene consecuencias civiles, consecuencias penales y consecuencias accesorias. Y en cambio, una vez más, las medidas limitativas de derechos o restrictivas de derechos, como también se les llama, lo que buscan es asegurar futuros medios de prueba. Para esto, obviamente, tiene que haber un tema de necesidad y por lo tanto que tiene que haber alguna justificación. En la medida en que se está afectando derechos con este tipo de acciones, no se supone en un reglamento jurídico que se respete, no se supone que se puedan restringir derechos por una razón baladí, ¿no? Tiene que haber alguna razón de fondo que dé mérito para ello. Obviamente hay que seguir el marco legal. No se pueden inventar medidas limitativas de derechos, estas están previstas en la ley, y siempre se le dan ciertas facultades, ciertas garantías a los que van a ser afectados. El afectado puede ser el imputado, digamos que es el principal destinatario, pero no necesariamente. Puede ser el futuro tercero civil o el tercero civil. Futuro en el sentido de que estamos en diligencias preliminares, por lo tanto el fiscal todavía no ha pedido que determinada persona, natural o jurídica, sea declarada tercero civil, pero a pesar de que no está todavía declarado formalmente como tercero civil, se toma la decisión de ejercer alguna medida limitativa sobre esta base. No porque se esté adivinando o no adivinando que en el futuro va a ser o no declarado tercero civil, sino porque hay razones objetivas que apuntan a la necesidad de ejercer esto. También puede ser contra la futura persona jurídica las consecuencias accesorias o quien ya está declarado formalmente persona jurídica las consecuencias accesorias. Y eventualmente pueden dirigirse contra terceras personas, o sea, personas que no son ninguna de las partes del proceso, ¿no? Ni las partes acusadoras ni las partes acusadas, porque no son sanciones. Entonces, en la medida en que no son sanciones, ahí puede ser legítimo intervenir los derechos de un tercero. Un ejemplo que suelo yo dar en plano académico sería
eh, el siguiente. Eh, en esta ola de secuestros, bueno, de delincuencia generalizada, aunque hay más asesinatos que secuestros en los momentos en que estamos grabando esta clase, eh, supongamos que va a haber secuestros, un secuestro extorsivo. Entonces, un millonario, un empresario millonario, ha ido a la embajada de Estados Unidos a renovar su visa. Y bueno, los que han ido a la embajada para cualquier trámite diplomático consular sabrán que uno al recinto, allá en el Distrito Sur con la ciudad de Lima, al recinto uno entra absolutamente carente de toda tecnología. Uno tiene que dejar audífonos, cargadores, celulares, etcétera. Nada electrónico ingresa allí. Entonces, este señor, como es millonario, tiene guardaespaldas. Pero obviamente los guardaespaldas no se pueden cuadrar frente a la puerta de la embajada, ¿no? Obviamente que no. Entonces, su escolta tiene que ir a una playa de estacionamiento que está cerca y convienen en lo siguiente, ¿no? Que cuando él salga y recupere su celular, lo encienda y de ahí llama, ¿no? Llama y dice, muchachos, vengan por mí, ya estoy afuera. Pero los secuestradores han planificado justamente ello, ¿no? Aprovechar esos segundos en que el tipo está todavía desconectado de su escolta para secuestrarlo en ese momento. Para ello se apostan frente a la embajada. Ahí hay un local de la cafetería 4D que tiene una terraza. Entonces, con la terraza ellos tienen una visión panorámica del frontis, ¿no? De la embajada. Y los secuestradores se piden un desayuno, ¿no? Entonces, les sirven el desayuno, una variedad de bebidas y de comidas, y ni bien se las sirven, la pagan, ¿no? Porque, ¿por qué pagan? Porque quieren salir. O sea, ni bien vean al empresario salir de la embajada, van a cruzar y van a llevarse, mediante un asalto, se van a llevar al empresario. Pues claro, no pueden perder el tiempo de recién en ese momento ponerse a pagar y pedir la cuenta, ¿no? Ni bien les sirven, ya están pagando el consumo que están haciendo. Entonces, en efecto, pasa eso. Eh, Ni bien ven ellos que el empresario está saliendo del local de la embajada, salen presurosos de 4D, cruzan y lo secuestran, ¿no? Mientras ellos están cruzando, un vehículo de ellos está acercando a la puerta de la embajada y ahí suben al empresario. Y antes de que el pobre empresario pueda llamar a su escolta, ya él ha sido secuestrado. Muy bien, ahí tenemos un tema de afectación de un tercero. El tercero es la empresa que está administrando este local de la cafetería 4D. Entiendo que es una franquicia, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada local de 4D pertenece a una empresa distinta. Y esta empresa es dueña de las tazas, de los platos, de las cucharas, de los vasos que han usado estos fascinerosos. Y eso, como ustedes comprenderán, si es que el interés de la medida limitativa es probar, eso es de interés para el Ministerio Público, porque esa gente que ha usado estas tazas, estos vasos, estas cucharas, estos cuchillos, estos platos, han dejado sus huellas ahí. Entonces a la Fiscalía le interesa eso. Y ahí entonces va a haber una medida limitativa, va a haber una incautación. Hay una incautación que es medida de coerción y hay otra incautación que es medida limitativa. Y tienen pues fines diferentes, ¿no? La incautación, medida de coerción, se dirige contra las cosas del 102 del Código Penal. ¿Qué cosas hay en el 102 del Código Penal? Está el objeto del delito, está el instrumento del delito, están los efectos del delito.
El 102 dice que estas tres cosas deben ser objeto de una pérdida de dominio, pérdida del derecho de propiedad. Entonces, el juez debe declarar que los anteriores propietarios, se llama decomiso, los anteriores propietarios dejan de ser propietarios de estos tres bienes y ahora el nuevo propietario del bien va a ser el Estado. Eso se llama decomisar. Para garantizar ese decomiso de objetos del delito, instrumentos del delito y efectos del delito, que se hace una incautación. Pero esta otra incautación que estoy refiriendo del 4D es otra clase de incautación. Esta incautación es para recabar elementos de prueba. O sea, no va a haber decomiso de esos platos, esos vasos, esas cucharas, solamente se van a extraer huellas digitales. El fin de esta incautación, una vez que se han obtenido las huellas digitales, es devolverle a su legítimo propietario dichos bienes, ¿no? Pero el fiscal del caso va a tener la potestad de llevarse, incluso a la fuerza, estas tazas, estos vasos, estas cucharas, estos platos, para extraer huellas digitales de ellos. Y luego va a tener que devolverlas, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un poco el panorama. El marco jurídico, como ya les estaba a ustedes resumiendo, primero tiene que haber una decisión de la autoridad. En principio es el juez, pero hay algunas excepciones por las cuales la policía y el Ministerio Público pueden hacer estas medidas limitativas. Pero dentro de estas medidas limitativas está, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario y el secreto de las comunicaciones. Eso, por ejemplo, lo tiene que decidir el juez. Pero hay algunas otras medidas limitativas que pueden ser ejercidas por la policía y por el Ministerio Público. Por ejemplo, la inspección personal, ¿no? Revisar, el cacheo que se llama, ¿no? O sea, revisar las prendas que uno pueda tener, paquetes, maletines, mochilas, para ver qué hay dentro. Entiendo, porque yo estoy desenredado, o sea, no tengo redes sociales, pero entiendo que ya no aparece, por lo que me comentan mis amigos, ya no aparecen anuncios obviamente errados, de que se ponían en redes hace algunos años, que decían que si un policía quiere revisar tu maletera, recuerda que tiene que hacerlo en presencia del Ministerio Público y que si quiere revisar tus pertenencias, lo que llevas en tu maletín, etcétera, tiene que haber una orden de cateo. Ya la sola mención a orden de cateo indica que eso definitivamente no es peruano. En Perú no existen las órdenes de cateo. ¿De dónde se ha tomado esta publicación? Advierte, ¿no? Y he encontrado algunos ignorantes que comentaban, ¿no? Oye, gracias por la información, ahora ya sé cómo voy a hacer para respetar mis derechos y todo lo demás. Bueno, esto viene de México. México ha copiado literalmente la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la ha incorporado en su Constitución Federal, la Constitución de Querétaro de 1917. En esta Constitución se declara lo mismo que hay, perdón, era la sexta enmienda, si no recuerdo mal, de la Constitución de Estados Unidos. Uno tiene derecho a la privacidad de sus pertenencias, salvo que haya causa probable o salvo que haya orden judicial. Entonces, en Estados Unidos y en México, uno puede tener derecho a que las autoridades, sobre todo la policía, no inspeccionen mis cosas. Me refiero no a las cosas que estén en mi domicilio, porque eso tendrían que estar a mi domicilio y eso sí tiene protección constitucional. Me refiero a la maletera de mi automóvil, a la guantera de mi automóvil, me refiero al maletín que estoy llevando conmigo, a la mochila que estoy cargando.
A eso me refiero, ¿no? A mis bolsillos, etcétera. No se necesita en el Perú una orden judicial para eso. Pero para levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria, etcétera, sí, para eso sí se requiere una autorización judicial. Pero no porque haya autorización legal para que en su caso, dependiendo de cuál sea la medida, la policía, el Ministerio Público, el juez tomen la decisión de limitar derechos. Eso no quiere decir que se puede limitar un derecho por cualquier razón, simplemente porque se me ocurre. Tiene que haber una razón o motivo fundado para ello, ¿no? Entonces ahí se hace el análisis del principio de proporcionalidad, ¿no? El principio de idoneidad nos dice si es que esta medida limitativa va a permitir lograr elementos de prueba. Necesidad quiere decir que descubrimos, hallamos, concluimos que no hay otra manera menos lesiva de lograr ese fin, que es alcanzar determinada información valiosa para el proceso. Y proporcionalidad propiamente dicha es que entonces la afectación se va a limitar a lo estrictamente necesario para cumplir el fin. No debe haber un exceso. Otra exigencia es que haya suficientes elementos de convicción, con lo que les decía al comienzo, ¿no? Para limitar un derecho, entonces no basta cualquier expresión de la policía o de la fiscalía que digan, bueno, necesito averiguar tal cosa, ¿no? Tiene que estar esto acompañado de suficientes elementos de convicción que permitan hacer razonable que se tome esta decisión. Y debe haber una motivación. Cuando el Ministerio Público requiere, debe motivar bajo estos supuestos de la letra B y la letra C por qué es necesario y C cuál es la base seria que da mérito que se tome esta limitación de derechos. Y el juez al momento de concederlo también debe motivarlo. Esto sobre todo porque en la mayor parte de los casos se hace inaudita pars, o sea, sin escuchar a la parte que va a ser afectada, por una razón evidente, ¿no? Si se advierte a la parte que va a ser afectada que va a hacerse una limitación de sus derechos, bueno, antes de la audiencia, la parte que va a ser afectada va a desaparecer de sus elementos de prueba, de modo tal que cuando se quiera habilitar que se haga la medida limitativa ya es demasiado tarde, ya no va a servir de nada. El factor sorpresa ya se perdió. Entonces, este tema de inaudita pars, por ejemplo, en lo que toca a secreto bancario, cuando se trata de registros históricos, o sea, qué movimientos ha habido en el pasado, los jueces suelen hacerlo mediante audiencia, o sea, escuchando ambas partes. Y la hacen inaudita pars cuando, por ejemplo, se quiere verificar operaciones en tiempo real, o sea, qué transacciones económicas se están haciendo de tal día a tal día del futuro, ¿no? O sea, quiero, señor, por ejemplo, al momento que hacemos esta clase es el Día de la Mujer, el 2025, 8 de marzo, y yo le puedo decir al juez, señor juez, necesito desde el 12 de marzo hasta el 15 de abril saber qué operaciones económicas se están haciendo con la cuenta bancaria del señor fulano. Entonces, eso se hace inaudita pars. Se le voy a avisar a fulano, oye fulano, a partir del 12 vamos a espiar tus operaciones económicas. Evidentemente que fulano, si está haciendo algo ilícito, se va a abstener de hacerlo en ese periodo para que no quede probado que él está haciendo actividades ilícitas, ¿no? Pero si se trata de decir qué movimientos tuvo fulano entre 2015 y 2021 sobre su cuenta, bueno, ya eso suele hacerse mediante audiencia. El razonamiento de los jueces es que ya nada puede hacer fulano para modificar esas actividades pasadas. Esas actividades pasadas han quedado registradas en el sistema del banco y obviamente lo único que va a hacer el banco, se supone, es tomar esa información, plasmarla en un documento y enviársela al juez o al fiscal. Lo mismo también el tema de levantamiento
del secreto de las comunicaciones, ¿no es cierto? O sea, si lo que se está queriendo es espiar las llamadas de una persona, entonces estas llamadas que se van a hacer en un momento futuro, la decisión judicial, se tiene que tomar la decisión judicial sin escuchar a la otra parte, ¿no? Si se le va a decir a alguien, oye, vamos a espiar, vamos a grabar tus llamadas a partir de tal día, evidentemente que eh, las personas se van a abstener de hacer llamadas sospechosas, incriminatorias en ese lapso, porque ya saben que lo van a grabar. Eso obviamente se tiene que ser inaudita. Pues. Si por lo contrario lo que se pide es el registro histórico de llamadas, qué llamadas recibió y dio en el pasado tal persona, eso suele hacerse mediante audiencia. Y ahí se discute los temas B, perdón, sí, B y C, que ustedes pueden ver en estos momentos en las diapositivas. De más está decir que hay una virtual inutilidad de levantamiento del secreto de las comunicaciones en lo que se refiere a celulares en estos tiempos, ¿no? Porque el levantamiento del secreto de las comunicaciones hasta el momento, esto supongo que será objeto ya de una respuesta más actualizada de la tecnología. Eh, por ahora, no se pueden espiar, no se pueden grabar conversaciones sostenidas con apps de comunicación. Entonces, si dos personas tienen una llamada por Messenger de Facebook o vía WhatsApp o vía Signal o vía Telegram, eso no hay por ahora forma de registrarlo. Para efectos de la intervención de comunicaciones humanas, los sistemas por ahora no tienen cómo distinguir en que un ciudadano use sus datos de celular para entrar a la página web del comercio, leer una noticia o ver un vídeo que hay ahí, de que este ser humano utilice Signal para comunicarse pues, con tal persona. O sea, en ambos casos está usando una aplicación para salir a Internet. Pero qué cosa está pasando dentro de esa aplicación, qué está viendo, qué está conversando, por ahora no hay formas de registrarlo, ¿no? Pero yo supongo que esto cambiará en el tiempo, ¿no? Ya va a haber en la criminalística vinculada con la ciberdelincuencia o la cibercriminalística, si es así ustedes lo quieren llamar, ya va a haber un modo de romper esa barrera, ¿no? Que los investigadores del delito puedan meterse en una conversación Signal, en una conversación WhatsApp, ya sea de texto o de voz o de videollamada, y que puedan registrar lo que se está conversando dentro de esa comunicación. Pero por ahora no lo hay. Bien. Bueno, normalmente se habilita que la policía y el Ministerio Público lo hagan sin decisión judicial en casos de urgencia o peligro en la demora. Pero no se incluye en eso de que la policía y el Ministerio Público lo hagan de urgencia, no se incluye allí las cosas que requieren autorización judicial, ¿no? O sea, el Ministerio Público y la policía no pueden levantar el secreto de las comunicaciones porque es urgente, no pueden levantar el secreto bancario porque es urgente, para eso necesariamente tienen que contar con orden judicial. Si se ha tomado alguna medida que no sea levantamiento del secreto de las comunicaciones o el secreto bancario, sin autorización judicial, entonces hay que pedir la convalidación o confirmación judicial. No se dice en cuánto tiempo tiene que pedirse esa confirmación, pero esta casación la
231/2011, Madre de Dios, dice que debe hacerse en 2 días. ¿Qué pasa si el fiscal no lo hace en esos 2 días? Bueno, también hay alguna jurisprudencia que ya ha dicho que igual lo puede hacer, pero va a haber alguna sanción disciplinaria. El 144, inciso 2, dice que las partes tienen un determinado plazo para hacer las actividades procesales, y dice el 144, inciso 1, que si a una parte se le pasa el plazo, caduca su derecho, su posibilidad de hacer esa actuación. Pero para fiscales y jueces no opera eso. Para fiscales y jueces, ellos, así pasa el plazo, pueden hacerlo, solo que va a haber sanción administrativa si es que lo hacen fuera del plazo. Entonces, la jurisprudencia más reciente dice que si no se ha hecho esta confirmatoria, el señor fiscal no puede usar eso que se ha incautado, o que se ha intervenido, hasta que no solicite la confirmación judicial, pero la puede hacer fuera del plazo. Ahora, este tema de que un juez o un fiscal pueden hacer cosas incluso fuera de plazo, pero solamente pagando el precio de ser sometidos a sanción disciplinaria, un poco que ya se quebró en la segunda parte, o sea, que ese juez o ese fiscal que se exceden de plazo sean sancionados disciplinariamente. Y esto es porque la carga pendiente definitivamente ha excedido toda capacidad de manejar las cosas dentro de los plazos establecidos en el código. Entonces, esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso Cócteles, la realización de la etapa intermedia, que ahora va a tener que reempezar por mandato del juzgado penal colegiado que estaba haciendo el juicio del caso Cócteles. El juez de la investigación preparatoria va a tener que renovar por lo menos cierta etapa de la etapa intermedia. Parece que no se ha ordenado que toda la etapa intermedia se vuelva a hacer, sino a partir de cierto punto, ¿no? Pero bueno, la anterior etapa intermedia ha durado muchísimo más de lo que dice el código. El código dice que entre que el señor fiscal presenta su acusación y el momento en que se dé el auto de enjuiciamiento, no debe pasar más de 45 días si es que se trata de un caso simple o un caso complejo. Y no deben pasar más de 60 días en caso sea un tema de crimen organizado. En este caso correspondía, en el caso de Cócteles, correspondía a ese último plazo legal, no más de 60 días, entre el momento que el fiscal presenta su acusación y el momento que sale el auto de enjuiciamiento. Bueno, 60 días creo que no ha sido, pero ni una tercera parte del lapso que han durado las audiencias de la etapa intermedia. No estoy hablando del tiempo entre la acusación del Ministerio Público y el momento de la expedición del auto de enjuiciamiento. No, solamente desde que empezaron las audiencias hasta que acabaron, hasta transcurrido un plazo mayor al triple de esos 60 días. Entonces es evidente que el juzgado de la investigación preparatoria se excedió, incumplió el plazo dado por ley, y hasta donde sé, inclusive creo que también el fiscal se ha excedido en el plazo que tenía entre que terminó la investigación y el momento que presentó su acusación, ¿no? Y ninguno de los dos ha sido sancionado por ello, ¿no? Por haberse excedido los plazos. ¿Y por qué ni siquiera se ha intentado, pues, no siquiera para cumplir la formalidad, abrirles un proceso, aunque después se los absuelvan? Bueno, porque se entiende que el sistema en cuanto a plazos ya colapsó. O sea, ya nadie en serio espera que se cumplan los plazos de Código Procesal Penal, salvo obviamente los plazos de prisión preventiva. Eso sí, obviamente se cumplen, ¿no? O sea, hay un tiempo máximo para estar preso,
preventivo y si se cumple, tiene que haber una liberación. Los plazos para las medidas judiciales sobre la libertad, apelar de una libertad, pedir la variación de prisión preventiva por comparecencia, etcétera. También esos plazos, todos los plazos que tienen que ver con la libertad de un ser humano se están cumpliendo, eso sí, pero todos los demás ya se excedieron hace un montón de tiempo, ¿no? Y repito, no está viendo como norma general la sanción que dice el 144.2, porque todos entienden que en realidad, en cuanto a plazos, en cuanto a capacidad de atención de la carga, el sistema ya colapsó hace bastante tiempo, ¿no? Nadie espera ya que se cumplan los plazos. Bien, el artículo 8 del código establece la forma en que se lleva la audiencia de las defensas técnicas, ¿no? La cuestión previa, la cuestión perjudicial. Y ese artículo 8 es la madre de todas las audiencias, ¿no? En el sentido de que prisión preventiva da unas reglas de cómo se lleva la audiencia, pero dicen, en lo pertinente se seguirán las reglas del artículo 8. Si hay una confirmación de la incautación, se hace una audiencia, se seguirán las reglas del artículo 8. Casi todas las audiencias previas que se pueden hacer en la etapa de investigación, se dice que seguirán las pautas del artículo 8. Por eso podemos decir que el artículo 8 es la madre de todas las audiencias. En este caso sí, si el juez convoca audiencia, se seguirán los procedimientos del artículo 8, en lo que fuese aplicable, ¿no? Mutatis mutandis. Puede haber una impugnación, se dice que va a haber una absolución de grado, pero para medidas que requieren secreto, por ejemplo, se pide un allanamiento, se pide un levantamiento del secreto de las comunicaciones, se pide un levantamiento del secreto bancario. Si esto se denegara, la apelación se supone que se hace de manera reservada. Pregunta de oro, ¿dónde dice que tiene que ser hecho de manera reservada? Bueno, se dice que la tramitación en primera instancia es de manera reservada. O sea, cuando el señor fiscal requiere estas medidas, como pide un allanamiento, pide un levantamiento del secreto de las comunicaciones, etcétera, no pone ese requerimiento en el cuaderno principal de la carpeta, solo queda un cuaderno reservado. Las partes no se enteran de eso. El juez de primera instancia, cuando recibe, sí, pues tramita también esto inaudita pars. O sea, lee lo que le ha alcanzado el fiscal y sobre su mérito decide si sí o si no, sin citar a las partes. Obvio, pues como ya les dije, yo voy a adelantarle a alguien que va a ser allanado, que va a ser espiado en sus comunicaciones, obvio que va a desaparecer las pruebas que se podrían haber encontrado. Pero viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si es que hubiese una denegatoria del juez, ¿no? Sobre cómo se tramita la apelación? El código no dice nada. Sí hay, repito, deber de reserva en la primera instancia, pero no se dice nada en la apelación. Pero se entiende que la apelación debe ser igual de reservada. O sea, imagínense, ¿no? He querido levantar o espiar las llamadas de una persona en tiempo real, le he pedido al juez, el juez me lo deniega, yo fiscal apelo, y la sala, al tramitar la apelación, le notifica al que iba a ser espiado en sus comunicaciones: oye, por si acaso acá el fiscal ha querido espiarte las comunicaciones, ha querido grabar tus llamadas telefónicas, el juez le ha vedado eso, le ha prohibido eso, y ¿qué tienes que decir? Bueno, obviamente ya se descubre que el fiscal ha tenido esa intención y obviamente pues la parte que iba a ser intervenida tomará las precauciones respectivas, ¿no? Para que eso no rinda frutos, ¿no? Entonces,
Con lo que resuelva la sala superior, solo procede recurso de reposición. O sea, no da mérito esto para una casación ante la Corte Suprema, por lo menos no en principio. Tendría que ser, en todo caso, una casación extraordinaria, pero no una ordinaria. Esa no está permitida. Bien, con esto nos vamos a algunas cuestiones de derecho probatorio. Bien, vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Eh, un tema interesante con el que he querido empezar mi análisis ha sido eh, el tema de las presunciones, ¿no? Este tema de las presunciones están recogidos en el Código Procesal Civil como sucedáneos de la actividad probatoria. Y estos sucedáneos han hecho que muchos procesalistas penales digan que esto no se aplica a el mundo procesal penal. Eso sencillamente no es cierto. El mundo procesal penal también trabaja con presunciones jurídicas, ¿no? Hay una muestra de que sí se usan presunciones en el derecho eh, procesal penal, y es cuando se le exige en delitos patrimoniales, se le exige al agraviado que demuestre la preexistencia del bien. Miren que no se le pide que acredite la propiedad del bien, sino que se acredite la preexistencia del bien. ¿Por qué al que tenía el bien objeto de delito no se le pide que demuestre que es propietario del bien? Bueno, porque se está usando una presunción del Código Civil, ¿no es cierto? El poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario, y se presume la buena fe del poseedor salvo prueba en contrario. Entonces, si yo pruebo, por ejemplo, con fotos de Facebook, que yo estaba en contacto, yo poseía un celular, una laptop, entonces eso hace que se presuma que yo soy propietario de ese bien. Entonces sí, el proceso penal también usa presunciones, ¿no? Y significa que hay ignorancia en el que afirme que no. Bueno, el tema de la oralidad y contradicción en la práctica de las pruebas es que el principio, digamos, de fondo que rige, uno de los principios que rige el proceso penal, que es un principio fundamental, es la contradicción. Entonces, antes de que se tome una decisión, se tiene que permitir que las partes que van a ser afectadas por la decisión puedan expresar lo que tengan a bien sobre ello. Y si es que hay partes con intereses contrapuestos, ¿no? Una parte quiere la absolución, la otra parte quiere la condena. Obviamente que esas partes contrapuestas puedan contestarse, ¿no? O sea, ya no es solamente que yo le doy mis argumentos al juez, sino que yo contradigo los argumentos de la parte contraria. Entonces, eso tiene que hacerse necesariamente mediante el ejercicio de la contradicción. Pero la oralidad no es un principio axial, no es un principio fundamental, es un principio instrumental. La oralidad es una forma en que yo puedo contradecir. No tiene que ser forzosamente mediante una forma oral que yo contradiga. Lo que sucede es que hacerlo oralmente puede ser muy eficaz y también muy eficiente.
Eficaz en el sentido de que mis argumentos para contradecir pueden quedar mucho más claros si se expresan oralmente que si simplemente yo mando un escrito. O se entiende mejor lo que he querido decir, lo que he querido contradecir, si es que la contradicción se hace de manera oral. La hoja de papel puede ser muy fría, ¿no? y puede no encarnar todo lo que yo quiero expresar. En ese sentido, puede ser que la forma oral de contradecir sea más eficaz, o sea, logra mejor su fin. Pero también es más eficiente si vamos a hacer la contradicción en una guerra de papeles, ¿no? Entonces, no sé, el Ministerio Público plantea algo. Frente a eso, la parte replica por escrito, ¿no? Y frente a ese escrito, el Ministerio Público hace una dúplica por escrito, ¿no? Y si el señor juez todavía le quedan dudas, el juez va a mandar escritos, va a mandar un decreto, una célula de notificación pidiendo a las partes que le aclaren tal o cual cosa, y entonces las partes van a tener que responder por escrito. Bueno, todo eso puede hacer que se inviertan días, semanas, meses. En cambio, todo eso se reduce a unos cuantos minutos y se hace oralmente, ¿no? En ese sentido es eficiente. O sea, con menos tiempo, con menos gasto de recursos, logro el fin. Algunas encarnaciones de cómo es que la contradicción se hace no oralmente. Creo que una de las mejores encarnaciones sobre eso es la impugnación, y el otro es la absolución del traslado de la acusación. En el caso de autos, si yo he contradicho lo que ha expresado el juez de primera instancia por escrito, si se trata de autos, entonces lo que va a pasar es que así yo no vaya a la audiencia, se va a ventilar mi apelación y los jueces de apelación van a resolver sobre la base de lo que yo he puesto por escrito, ¿no? Por escrito. Entonces, no es cierto, pues, que allí la contradicción sea oral. Algunos de ustedes me dirán, no, si es oral, porque eso hay que ir a sustentar audiencia, pero ya les he dicho, en la apelación de autos, no necesariamente, si la parte está ausente, se va a declarar inadmisible la apelación. La apelación de todas maneras se ventila. ¿Y sobre qué van a pronunciarse los jueces? Sobre lo que han leído del recurso de apelación. En el caso de contradecir la acusación, uno dirá, pero eso no es cierto, profesor, porque uno tiene que ir a la audiencia de apelación y uno tiene que decir oralmente cuáles son sus observaciones a la acusación. Bueno, ya reiterada jurisprudencia y consolidada doctrina, por ejemplo, ¿no? Cito como un ejemplo la tesis de magíster del doctor Ramiro Salinas Sicha, ¿no? Él ha consagrado ahí una posición que es ya uniforme en la práctica jurisprudencial, que no se permite que yo, bajo el argumento de que yo recién asumo la defensa, y como yo recién asumo la defensa, me tiene que permitir hacer ahora, en pleno juicio oral, cosas que el asno de mi predecesor, el anterior abogado de mi cliente, no pudo hacer en la etapa intermedia. Bueno, eso ya no es de admisión, ¿no? Eso ya no se acepta. Entonces, lo que estamos limitados es a simplemente responder lo que hemos puesto por escrito. Entonces, la verdadera contradicción a la acusación es escrita. Es en realidad una ceremonia teatral que yo tenga que pronunciar mi oposición verbalmente, ¿no? Porque si no me puedo exceder, no puedo añadirle, pero ni una coma a lo que ya puse por escrito, entonces en realidad mi respuesta, mi contradicción, está en lo escrito, pues, una pasta de hipocresías, ¿no? Entonces, ahí esa es una buena muestra de que el tema es lo principal, lo esencial, es la contradicción,
y no necesariamente lograr. Muy bien, entonces hay que hacer una diferencia entre sustentar y probar, ¿no es cierto? Yo puedo sustentar, o sea, afirmar determinado acerto, determinada oración gramatical, y esto no necesariamente me indica que yo he probado este hecho. ¿Qué es lo que hace que yo pueda decir este hecho ya está probado? Esto quiere decir que lo que yo he eh, sustentado es algo que ha sido contradicho o ha podido ser contradicho por la otra parte. Y pese a que la otra parte ha querido quitarle credibilidad a lo que yo estoy afirmando, mi afirmación se mantiene, ¿no? Entonces, eso es probar. Probar es poner a prueba eh, la afirmación, ¿no? Poner en tela de juicio. Entonces, el señor fiscal afirma que Juan mató a María. Ya, y dice, Juan estuvo en el lugar de los hechos al momento que murió María. Ya, vamos a ver, ¿en qué te basas, fiscal, para decir que Juan estuvo en el lugar de los hechos cuando murió María? Entonces, el señor fiscal va a llevar algunos apoyos para eso. Una declaración testimonial, un vídeo, una foto, una geolocalización, qué sé yo. Entonces, claro, si le creemos al testigo que ha traído el fiscal, sí, pues Juan estuvo en el lugar de los hechos cuando murió María. Si le creemos a la foto que expone el señor fiscal, sí, ahí está, Juan estuvo en el lugar de los hechos. Si traemos un reporte de geolocalización con levantamiento del secreto de las comunicaciones, entonces sí va a quedar claro que Juan estuvo ahí. Pero, ¿a qué me refiero con probar? Probar significa la testigo que dice que Juan estuvo en el lugar de los hechos, ¿esa testigo es creíble? ¿Podemos confiar en que lo que está diciendo la testigo es realidad? Porque que le hemos escuchado decir, sí, yo vi a Juan que estuvo en el lugar, llegó a tal hora y se fue a tal hora. Ya, claro, si le creemos a ese testigo, sí. Ya Juan ya se ganó sus vacaciones forzosas en Canadá con todos los gastos pagados. Pero justamente contradicción quiere decir, debemos creerle a la testigo. ¿Estamos seguros que lo que dice la testigo es cierto? Viene el fiscal, nos muestra una foto y nos dice, ese que se ve en la foto o ese que se ve en el vídeo es Juan. Claro, si eso fuera verdad, si eso es verdad, sí, Juan ya perdió, ya va a ser condenado. Pero, ¿es realmente la imagen de Juan? ¿Estamos seguros que es la imagen de Juan? O en otro matiz, ¿hay alguna otra razón que explique por qué Juan estaba ahí? Si es que hay otra razón demostrada, ¿no? No solamente dicha, sino demostrada, entonces ya nos cabría la duda, ¿no? Tal vez Juan no fue a matar a María, tal vez Juan fue por esa otra razón. Entonces hay que permitir que Juan cuestione, que él diga, no, pero en primer lugar, señor, yo no soy el de ese vídeo, para empezar, ¿no? Y, o puede decir, sí, es ese vídeo. Perdón, mi imagen es la del vídeo, pero el vídeo no es de la fecha en que murió María, es de otro día. Y entonces ahí descubrimos que lo que evidentemente era una información tan segura dada por el fiscal no necesariamente es cierta. Esto no solamente vale, por si acaso, para las pruebas de cargo, ¿eh? No necesariamente valen solo para las pruebas de cargo. También vale para las eventuales
pruebas de descargo. Entonces, ahí hay que tener un pequeño matiz que hacer. Miren ustedes el fundamento jurídico 4.6 de la casación 353-2011 Arequipa. Esta casación nos dice que hay un onus probandi en la defensa. El procesado puede tener una carga probatoria, y esta carga probatoria es cuando haga una defensa afirmativa. Y entonces ahí el juez dice la casación, el juez le exigirá al encausado que exponga cuáles son los elementos probatorios que sustenten esa defensa afirmativa. Entonces aquí hay una carga probatoria en la defensa, pero es solo si es que la defensa hace defensa afirmativa. ¿Cuándo se hace defensa afirmativa? Por ejemplo, una coartada es una defensa afirmativa. Si Juan dice, pero yo no pude matar a María porque yo estaba en ese momento celebrando el cumpleaños de mi abuela. Yo estaba incluso en otra ciudad, ni siquiera estaba en la ciudad donde murió María. Yo estaba en otra localidad celebrando el cumpleaños de mi abuela. Entonces, pregunta de oro. Si tú dices que estabas en el cumpleaños de tu abuelo, tú pruebas que estabas en el cumpleaños de tu abuelo. Eso no tiene por qué ser probado por el fiscal, por la sencilla razón de que el fiscal no está afirmando que Juan estuvo más bien celebrando el cumpleaños de su abuelo. Obviamente, ahí también hay contradicción. ¿Cómo es que Juan va a probar que estaba en el cumpleaños de su abuela al momento que María fue asesinada a varios kilómetros de ahí? Si las pruebas que lleva Juan van a ser, por ejemplo, la declaración de mi abuela, la agasajada, llámela y verán que ella va a decir que yo estaba ahí. Toda la noche estuve ahí. Ahí creo que todos entendemos que hay un factor de incredibilidad subjetiva en la abuela. La abuela, por el vínculo que tiene con su nieto, algunos dicen que un ser humano ama más a sus nietos que a sus hijos. No sé qué tan cierto puede ser eso. No tengo nietos, o por lo menos todavía no tengo nietos. No va a mentir, pues. No, o perdón, no va a decir algo la abuela que perjudica a su nieto. Se espera inclusive que la abuela mienta por proteger a su nieto. Ya, no, que no sea mi abuela, porque es mi mamá, pues mi mamá que también estuvo presente ahí, por favor, que mi mamá diga, porque ahí estábamos, ¿no? Estábamos toda la familia, incluyéndome a mí, toda la noche celebrando a la abuela. Tampoco, pues, o sea, la mamá no es un tema creíble. Entonces el fiscal ahí va a hacer contradicción de las pruebas de descargo. Pruebas de descargo, por si acaso, no son pruebas de inocencia, la inocencia no se prueba. Pruebas de descargo, como su nombre indica, son pruebas contra los cargos, por si acaso, por si acaso. No, nadie está diciendo que el procesado tenga que probar que es inocente, eso sería una aberración. No, las pruebas a cargo de la defensa son pruebas contra las pruebas de cargo, no para demostrar que el procesado es inocente. Eso no tiene sustento, ¿no? Bueno, entonces el señor fiscal puede contradecir las pruebas de la defensa. Y vamos a hacer un razonamiento probatorio, o perdón, un razonamiento de contradicción parecido al que hemos hecho a las pruebas de cargo, ¿no? Viene una testigo, y la testigo dice, sí, yo lo vi al procesado allí el día de que murió María. Entonces, el señor fiscal, perdón, el señor abogado de la defensa puede sustentar. Señor juez, usted no debe creerle a este testigo. ¿Por qué? Porque este testigo tiene una enemistad manifiesta en contra del procesado. Pero eso hay que probarlo. O sea, yo tengo que probar que la señora
testigo tiene algo en contra del procesado. Si no lo prueba, va a quedar una afirmación. Exactamente igual a, oye, pero un momentito, tú dices que eres inocente, ¿no? Sí. ¿Y por qué firmaste una declaración en la comisaría diciendo que eras culpable? Es que me torturaron. Ya, eso hay que probarlo. No basta decir, es que me torturaron. No, no, yo tengo que probar eso. O por lo menos dar elementos razonables para pensar que así ha sido. No basta decir, es que me torturaron, ¿no? O me amenazaron, porque sería absolutamente fácil librarse de cualquier cosa que uno haya dicho. Dice, no, es que me torturaron. O sea, pues cualquiera podría librarse de sus propias palabras con esa sencilla recurrencia, ¿no? Decir que me torturaron, que me amenazaron, cosas por el estilo. Eso hay que sustentarlo. ¿Eh? Bueno, entonces, de la misma manera, el fiscal tiene el derecho a contradecir las pruebas de descargo, ¿no? Que no son pruebas de inocencia, son pruebas contra los cargos, ¿no? Eh, entonces, lo que yo les he dicho, ¿no? Trae a su mamá y trae a su abuela, para que su mamá y su abuela declaren, no, nuestro pequeño estuvo ahí en la fiesta a 42 kilómetros del lugar de los hechos toda la noche y toda la madrugada. Que no pudo haber sucedido que él matara a la víctima, porque la víctima murió a 42 kilómetros de ahí. Ya. Entonces, obviamente, la contradicción de parte del fiscal va a decir, señor, es obvio que no le podemos creer a la abuela, no le podemos creer a la mamá, porque el vínculo personal tan especial que tienen con el procesado fácilmente va a hacer que ellas mientan por proteger a su hijo, a su nieto, ¿no? Eso es más que evidente. Luego el señor procesado sube unas fotos a sus redes y en esas fotos se ve que están celebrando, hay una celebración donde se ve pues al procesado con su abuelo. Muy bien, el señor ha colgado esas fotos horas después de la supuesta fiesta. Y entonces va a decir, miren, miren, ahí está la fecha, mire la fecha y la hora, señor juez. Eso lo colgué 2 horas después, 3 horas después de la fiesta. Entonces, eso muestra que en efecto yo estaba ahí. Mira las horas de las publicaciones. Ya. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que yo puedo tomar fotos del año pasado, puedo agarrar fotos del año pasado e irlos colgando a la hora en que supuestamente la fiesta se está realizando este año. O sea, en el momento de grabar esta clase, estamos en el 2025, supongamos que la abuela pues tiene por cumpleaños 5 de mayo, entonces yo agarro las fotos del 5 de mayo del 24 y las voy subiendo durante la madrugada del 5 de mayo del 25, ¿no? Y claro, yo me mire, ahí está colgado a las 2:20 de la mañana y estoy colgando esa foto. Eso quiere decir que sí, yo estaba ahí a las 2:25, estaba con mi abuela. Obviamente el cuestionamiento que va a hacer el fiscal es, discúlpeme usted, pero esas fotos no tienen fecha cierta. La fecha en que usted las subió no me indica de qué fecha es la toma de la imagen. Usted ahí está cometiendo una falacia. Usted quiere atarantarnos, queriéndonos hacer creer que la fecha en que usted lo sube es la fecha en que usted tomó la foto, ¿no? La fecha y la hora en que tomó la foto. Y obviamente cualquier ser humano con más de 3 neuronas funcionando a la vez se dará cuenta que eso no hay ningún vínculo entre una cosa y otra. Yo puedo subir hoy, ahorita, una foto de hace 10 años y eso no quiere decir que la foto, porque la subo hoy, es de hoy. Entonces, tan sencillo como eso. Entonces ahí hay un intento de confundir la verdad de parte del procesado. Y el fiscal tiene derecho a contradecir esas pruebas de descargo. Entonces, no olvidemos, esta es una pauta muy importante, ¿no? Muy importante. Si el procesado se defiende afirmando cosas, tiene que probar. Esto no es, primero que no es un atentado contra la presunción de inocencia, porque no se le está pidiendo aquí al procesado que pruebe que es inocente.
lo cual, repito, sería una monstruosidad. No, ¿qué es lo que se le pide? Lo que se le pide es que si abre la bocota para afirmar algo en contra de las pruebas de cargo, si abre la bocota, que no está obligado a abrirlo, acuérdense que el procesado tiene derecho a guardar silencio, pero si renuncia a su derecho a guardar silencio y quiere abrir su bocota, todo lo que afirme tiene que probar, que afirme. O sea, no siempre que el procesado abra su bocota va a afirmar cosas. El procesado puede abrir su bocota para negar. Entonces, señor Juan, ¿mató usted a María? No, señor, no la mató. Si eso se limita a decir el señor procesado, ¿tiene que probar algo? No. ¿Por qué no tiene que probar nada? Porque prueba el que afirma, no prueba el que niega. Entonces, esa característica tiene que ser muy bien tomada en cuenta, ¿no es cierto? Eso está en el 196 del texto único ordenado del Código Procesal Civil. El 196 nos dice que la carga de probar corresponde al que afirma un hecho o al que se defiende alegando hechos nuevos. Ahí es donde hay una carga probatoria. Entonces, debemos muy claramente hacer la distinción, ¿no? La distinción es que no se le puede pedir al procesado que pruebe que es inocente. No. Lo que se le va a exigir al procesado es que pruebe lo que afirme. Repito, enarbolar una coartada es afirmar. Yo no estaba ahí, yo estaba celebrando el cumpleaños de mi abuela. Ya. Yo estaba celebrando el cumpleaños de mi abuela es una afirmación. Si él va a lanzar esa afirmación, que pruebe esa afirmación. Bien, entonces ahí debe quedarnos claro ese tema. No es una cosa monstruosa, es lo que les he mostrado de la casación 353-2011 Arequipa. Es un tema de simplemente principios generales de la teoría de la prueba. Prueba el que afirma, no el que niega. Si yo me limito a negar, no tengo que probar nada. Pero si afirmo cosas, tengo que probar lo que afirmo. Esto pasa con los delitos omisivos. En los delitos omisivos hay sin duda un tema en que el fiscal termina negando. Por ejemplo, ¿no? La autoridad ordenó la custodia de un bien. Eso es una afirmación. La autoridad, pues, ejecutó coactivo, ordenó la custodia de un bien. Hubo una incautación o un embargo y se ordenó que ese bien incautado o embargado fuera custodiado. Eso es una afirmación del fiscal y eso lo tiene que probar el fiscal. Luego, ¿quién debía custodiar el bien? Debía custodiar el bien el procesado. Ya, eso lo tiene que probar el fiscal. Esta persona que se quedó a cargo del bien, es el procesado, fue requerido por la autoridad. Oiga, usted se ha quedado en custodia de ese bien, ya. Entregue ese bien aquí al proceso. Que el procesado ha sido requerido, tiene que probarlo el fiscal. Por supuesto que sí. Pero luego viene una negación. Ya ha probado que la autoridad ordenó la custodia del bien
probado que el que quedó en custodia del bien es el procesado, probado que la autoridad que ordenó la custodia le ordenó al procesado que devolviera el bien, viene una cosa negativa. ¿Qué cosa negativa? Y el procesado no entregó el bien. Eso es una negación. Al fiscal no se le puede pedir que pruebe que no entregó. 196 del Código Procesal Civil. No se prueban negaciones, se prueban afirmaciones. Yo no puedo probar que algo no sucedió. Se prueba que algo sí sucedió. Esa es la carga probatoria. Probar que algo sí pasó. No es probar que algo no sucedió. Eso sería monstruoso. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Cuando el fiscal niegue y pese a todo ello, el imputado no hizo entrega del bien. Si es que el fiscal ha probado toda esta primera parte, si es que el fiscal ha aprobado todo esto que está seleccionado en estos momentos, y si luego de probar esto, el fiscal lanza esta negación y el procesado no hace nada, el procesado va a salir condenado, pues. Si el procesado no quiere salir condenado, el procesado va a tener que hacer una afirmación. ¿Y cuál va a ser la afirmación? Mentira, señor juez, sí entregué el bien. Eso de sí entregué el bien es una afirmación del procesado, no del fiscal. Por lo tanto, ¿quién debe probar que el procesado sí entregó el bien a la autoridad? Obviamente, quien tiene que probar eso es el procesado. ¿Por qué tiene que probarlo él? Porque él está afirmando que sí lo entregó, pues, que sí devolvió el bien. Esa no es una afirmación de la fiscalía, esa es una afirmación de la defensa. 196. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos o a quien se defiende alegando hechos nuevos. Ese alegar hechos nuevos es mentira, señor juez, yo sí devolví el bien. Ese es un hecho nuevo. Entonces, como es el procesado el que está alegando ese hecho, entonces le corresponde a él probar ese hecho. Muy bien. Quería terminar esta parte con la precisión del doctor César San Martín. Aquí tienen ustedes una dirección de YouTube. Esta es de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, que creo que sigue quedando a cargo de Pepito Neira. Por lo menos Pepito Neira era, no sé si sigue siendo, yo creo que todavía lo sigue siendo. Director de esta Escuela de los Auxiliares Jurisdiccionales. Y hace ya 10 años, este mes, mire, 11 de marzo de 2015, es decir, que dentro de unos días se cumplen 10 años de este vídeo. El vídeo se llama Sistemas Procesales Penales. Y allí el doctor San Martín vierte una serie de cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la parte final de la conferencia, ya terminó la conferencia, ¿no? Entonces, después de que el doctor da la conferencia de pie en Malambón, ya para contestar preguntas él toma asiento, ¿no? Y estando allí sentado, el doctor San Martín absuelve unas preguntas. Y dentro de la absolución de preguntas, o sea, en la parte final de este vídeo, el doctor San Martín sostiene lo que les he dicho. Por ejemplo, él habla de la locura. Sí, señor, es cierto. Yo jalé el gatillo de donde salieron los disparos que terminaron matando a la muerte. Pero estoy loco. Y dice el doctor San Martín, prueba que estás loco, pues. O sea, todos los incisos del artículo 20, estoy orate, en el momento de los hechos estaba borracho, soy menor de edad, lo hice en legítima defensa, lo hice por estado de necesidad, lo hice por miedo insuperable, lo hice por obediencia debida, lo hice en el ejercicio de un derecho, etcétera.
todas esas cosas del 20 del Código Penal deben ser probadas por el procesado, no por el fiscal, porque cada una de estas cosas supone una afirmación de un hecho nuevo. Sí lo hice, pero lo hice porque tengo una enfermedad mental que me impide ver la realidad tal como es. Prueba, pues, que tienes una enfermedad mental que te impide ver la realidad tal como es. Lo hice en legítima defensa. Prueba que había necesidad de legítima defensa. ¿Ok? Pero antes de eso, mientras está dando la conferencia, el doctor San Martín dice que no existe con propiedad carga de la prueba en el proceso penal. El doctor San Martín sostiene que esta es una reminiscencia equivocada en su consideración del proceso civil. Eso no es tan cierto, eso no es tanto así. De hecho, el proceso civil, vean ustedes el 10º pleno casatorio, que trata de la prueba de oficio, eh, sostiene que no es tan cierto esto de que el proceso civil se rija por el sistema de carga probatoria. De hecho, los dos Jordis, Nieva Fenol y Jordi Beltrán Ferrer, han escrito un libro sobre la carga probatoria, ¿no? Y ellos les sugiero que busquen este libro de los dos Jordis españoles, y ellos concuerdan en que la carga de probar, probandi, es una cosa del pasado, ¿no? Que el proceso moderno no se basa en carga probatoria. De hecho, el doctor San Martín en la conferencia dice que el hecho de que el artículo 4, inciso 1 del Código Procesal Penal, del título preliminar del Código Procesal Penal, diga que el fiscal tiene la carga de la prueba es un error. ¿A qué se refiere el doctor San Martín con esto? Se refiere a que toda verdadera carga de la prueba tiene un apercibimiento. Y el apercibimiento está narrado así. Hay un hecho X que se tiene que tener para demostrar, digamos, la pretensión de la parte procesal Y. Bueno, la parte Y no ha cumplido con probar X y por lo tanto sancionamos a la parte Y con perder el proceso. La sentencia va a ser contraria a su pretensión porque no cumplió con su obligación de probar. Esto, dice el doctor San Martín, no funciona en el proceso penal. ¿Por qué no? Porque el proceso penal se rige por la veritas delicti. Lo que le interesa al proceso penal sobre todo es descubrir la verdad de lo que pasó y que esto no puede quedar a merced de las partes, ¿cierto? Entonces, con este tema, quisiera ya empezar el tema probatorio con algunos tópicos sobre los últimos tópicos del tema probatorio. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque el 425 nos habla de si es que la segunda instancia puede darle valor probatorio distinto a las pruebas actuales. El procesado Juan se defiende de la imputación de haber eh, eh, matado a María, aduciendo una coartada. Yo no estaba ahí al momento que murió María, yo no estaba en el lugar donde murió. No es creíble. La creación de su mamá no es creíble. Las fotos de Facebook
tampoco son creíbles por la razón que ya les he dicho. ¿Qué más presenta eh, eh, un serenazo, un sereno de la municipalidad donde vive su abuelo? Este sereno que llamó testigo. ¿Por qué? Parece que la celebración del cumpleaños del pasado quiere citar ese testimonio como una fuente de prueba que diga, ay, ya ven, es verdad. Yo estaba en la fiesta de mi abuela, yo no estaba en el lugar donde murió eh, María, sí, pues María. Yo no estaba ahí. Tenemos un problema. Pudo haber llegado el procesado de pecado y resulta que hay tantas razones para creer que sí como razones para creer que no. Hay un tema medio dudoso ahí. Muy bien, pero por otro lado el fiscal tiene una testigo y la testigo dice, sí, él estaba en el lugar donde murió María. Ya, ¿a quién le creemos? ¿Al sereno o a la testigo? El 425 nos dice, si se trata de testigos, si la primera instancia ha dicho presencial, por lo tanto, no le creemos al sereno. Por lo tanto, Juan sí estuvo en el lugar de los hechos cuando murió María, y por lo tanto Juan va a ser condenado. Claro, no solamente sobre esa presencia, ¿no? Hay otros elementos que llevan a que el juez de juicio saque la conclusión, ¿no es cierto? El 425 nos dice, la segunda instancia no puede decir, no, 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 no. La primera instancia es equivocado. En realidad, entre la testigo presencial y el sereno, quien merece. Bueno, el 425 dice, no, no puedes otorgarle a una prueba personal valor distinto porque no has actuado prueba en segunda instancia que te lleve. Sobre la prueba pericial se habilita a que sea un tema distinto, ¿no es cierto? Una valoración distinta. Eso solo tendría sentido si es que la prueba pericial fuese una prueba documental. La pregunta que dejo planteada es, ¿la prueba pericial es una prueba documental? O sea, me basta leer el informe pericial, me basta leer las actas de la actuación de la prueba pericial en el juicio oral para yo sacar una conclusión distinta. ¿Qué cuestiono como segunda instancia de una prueba personal? Según la jurisprudencia del doctor San Martín, dada en varios pronunciamientos suyos, básicamente estos tres temas pueden ser cuestionados por la segunda instancia, pese a que no ha habido otra prueba que contradiga la prueba de primera instancia en segunda instancia. O sea, no le voy a creer a la testigo que dice, sí, Juan estuvo en el lugar de los hechos al momento en que María murió. No le voy a creer a ese testigo por un tema de ilogicidad interna. O sea, la propia declaración de este testigo se contradice. Dice cosas distintas, ¿no? O sea, por decir algo, en una parte, en una pregunta, ¿a qué hora llegó Juan? Juan debe haber llegado 10:30 de la noche, más o menos. Y más adelante,
En otra pregunta, páginas más adelante, la propia testigo dice, sí, me acuerdo muy claramente que llegó Juan porque justo sonó la alarma de mi reloj que me anunciaba el cambio del día. Yo a las 00 horas tengo una alarma puesta en mi reloj. Y esa alarma me da cuenta pues que ya no estamos en Marte, pasamos al día miércoles. Eran las 00 horas. Entonces, un momentito, pues, ¿no? Es un tema de contradicción, ¿no? El número 2. Dicho que llegó 10:30, ¿cómo es que ahora dices que te diste cuenta que él estaba llegando porque coincidió con la medianoche? Total, ¿llegó a la medianoche o llegó a las 10:30, ¿no? Hay en su automóvil Audi. Mm. ¿Y tú lo viste cuando se bajó? No, pero vi que la camioneta llegaba, ¿no? Y eso me bastó para inferir que era él. Un pequeño problema, esa Audi de Juan tiene lunas polarizadas. Si tiene lunas polarizadas, ¿cómo que pudo verlo? Eso no se sostiene. Y otra de las cosas que puede llevar al juez actuada en primera instancia es la glosa inadecuada. O sea, la, la prueba de cargo, la testigo, no se contradice, pero el juez al momento de valorar esa prueba dice cosas que la testigo dijo. O sea, en la glosa de la sentencia se dice sí, y que Juan pudo haber perfectamente matado a María, queda también demostrado por la posibilidad dada por el hecho de que María murió hacia las 11 de la noche, según la necropsia, y Juan llegó a las testigo fulana, y la testigo fulana no dice que Juan haya llegado a las 10:30, dice que Juan llegó pasado a las 12 de la noche. Entonces, lo que está glosando la sentencia simplemente no corresponde con lo que la testigo dijo. En estos supuestos, no son los únicos, pero son los principales, el doctor San Martín se basa para decir que ahí sí puede, en vía negativa, el, la sala de apelaciones puede quitarle credibilidad a una prueba que ha sido aprobada, que ha sido aceptada por la primera instancia. En los demás casos, no. Se cumple 425, dice el doctor San Martín. O sea, de primera instancia. Y terminamos la parte probatoria con la prueba prohibida. La clasificación de las pruebas contrarias al ordenamiento jurídico son 3. La prueba irregular, que es prueba irregular la que ha infringido el procedimiento, las reglas de procedimiento. Esa se llama prueba irregular. Esta puede ser subsanada, por si acaso. La prueba ilícita es la que se ha actuado con vulneración de derechos fundamentales, y la prueba prohibida es aquella prueba ilícita jurídico veda expresamente su valoración. Entonces, por ejemplo, tortura. Entonces, nadie puede ser objeto de torturas, dice la Constitución. Carecen de valor las pruebas obtenidas mediante tortura. Levantamiento del secreto de las comunicaciones. Protege el secreto de las comunicaciones y luego la Constitución nos dice, ¿no? Carecen de valor las pruebas obtenidas con violación de este derecho. Ese es el tema de la prueba prohibida, ¿no? Repito, es una variedad de la prueba ilícita, solamente que esta variedad de prueba ilícita expresamente el marco jurídico dice que carece de valor. Esa es una prueba prohibida.
Sobre que pueda haber prueba ilícita a favor del... de un derecho humano fundamental, ha servido para favorecer a la posición del procesado, se puede usar esa prueba. Ejemplo, se viola el secreto de las comunicaciones sin procesado. Y de las conversaciones queda claro que el procesado se está echando la culpa de un delito que no comete. Quien ha cometido el delito ha sido la pareja del procesado, pero el se pueden descubrir dónde están las pruebas que van a demostrar que no fue el procesado, sino su pareja la que cometió el delito. Gracias a eso, el Ministerio Público descubre los elementos que van a permitir demostrar que no fue el procesado, sino su pareja la que cometió el acto delictivo. Y en consecuencia, no se va a decir, no, pero no podemos absolver pues al procesado, porque las pruebas que refuerzan, que confirman su presunción de inocencia se han obtenido por prueba ilícita, ¿no? No, pues es que, repito, la prohibición de prueba ilícita está para no perjudicar al procesado. En este caso, la prueba ilícita favorece al procesado y en consecuencia, sí se puede usar. Hay excepciones a, a la exclusión de pruebas ilícitas, ¿no? Norteamericana y el tema de la jurisprudencia norteamericana ha descubierto varias excepciones, pero las cuatro más usadas son estas, ¿no? El vínculo atenuado, que no es que a través de una prueba ilícita he descubierto el hecho, no, es que la prueba ilícita me permitió descubrir un documento. Con ese documento descubrí una clave, con esa clave entré a un vídeo y con ese vídeo escuché que se conversaba sobre dónde se guardan las pruebas del ilícito. Con eso obtuve una orden judicial, entré al lugar que se menciona en el vídeo, recuerden, fue descubierto por una clave, la clave se encontró en una agenda, la agenda se encontró en un domicilio que se allanó sin autorización del juez y se logra encontrar el elemento de prueba de cargo. Eso se llama vínculo atenuado, ¿no? El tema es que sí, el origen de la prueba es ilícito, pero como no es directamente la prueba ilícita, sino es un derivado del derivado del derivado de la prueba ilícita, se suele aceptarlo. Es la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿no? Si bien la prueba directa en contra del procesado es una prueba limpia, no se podría haber obtenido esa prueba si es que no se hubiese cometido antes una prueba ilícita, ¿no? Ese es el fruto del árbol envenenado. En contra de eso va el vínculo atenuado. El que más se usa en nuestro país y se ha usado varias veces es la ponderación, que ha sido corrupción. Entonces, en corrupción hay un interés de la sociedad por esclarecer graves actos de corrupción. Y por otro lado está el secreto de las comunicaciones. Ponderación es, ¿qué vale más? Comunicaciones de los procesados. Y la respuesta es que vale más el interés de la sociedad. Bueno, un breve repaso sobre los sistemas de impugnación. En 13 minutos nos botan de la conexión, así que principales. Quería empezar por el final.
porque siempre es importante hacer ese tema. La taxatividad. La taxatividad quiere decir que no todo es impugnable. La sentencia del Tribunal Constitucional 4235-2010, en caso de Alberto Fujimori, nos dice que solamente hay 4 clases de cosas que pueden o deben necesariamente generar impugnación. ¿Qué nos dice esta sentencia 42-2010, habeas corpus, fundamento jurídico 25? Primero, la sanción. Si yo soy sancionado en lo penal, debo poder impugnar, sí o sí. Cualquier sanción tiene que poder ser impugnada. Lo diga o no la ley. Por control difuso, si la ley no habilita una impugnación, el juez por control difuso debe conceder esa impugnación. Segundo, medidas de coerción penal. Las graves medidas penales, como la prisión preventiva, por ejemplo. Si me imponen una prisión preventiva, yo debo poder impugnar eso. Tercero, las sanciones no penales tienen que poder ser impugnadas, sí o sí. Y cuarto, medidas coercitivas no penales. También hay incautaciones administrativas, por ejemplo. Hay clausuras administrativas, ¿no es cierto? Entonces, sobre estas 4 cosas sí se debe impugnar sí o sí. Pero eso no quiere decir que cualquier cosa se puede impugnar. Entonces, hay ignorantes que ante un tema de, por ejemplo, una decisión fiscal, el señor fiscal decide citar un testigo en la investigación. Una de las partes está en desacuerdo. Ese testigo es impertinente, inconducente, inútil. Entonces le pido al fiscal, señor fiscal, no actúe esa prueba, deje sin efecto la citación de ese testigo. El fiscal me dice que no, de todas maneras voy a actuar esa prueba. Se acabó. Muy bien. Pregunta de oro. ¿Lo correspondiente es que yo impugne esa decisión del fiscal? No, solo un ignorante podría hacer eso. Antes de que se nos cierre la conexión en el chat, pregunto, ¿alguien sabe qué es lo que hay que hacer si yo soy el imputado? He pedido que se excluya una actuación testimonial por inútil, irrelevante, impertinente, y el fiscal no me hace caso e insiste en que va a actuar esa prueba. ¿Puedo hacer yo algo en contra de ello? Ese algo no es impugnar, por si acaso, pero ¿alguien sabe qué sí puede ser? ¿Qué puedo hacer en contra de la decisión fiscal si creo que esa decisión fiscal me afecta? ¿Alguien quisiera ponerlo en el chat? ¿No? Manan Cachu. Están ahí, ¿no? O todos simplemente se han conectado y se han ido a ver la repetición de MasterChef. Están ahí, ¿no? Bueno, asumo que están ahí. Lo que puedo hacer es tutela. Me voy en tutela ante el juez. Y ahí me quejo. Digo, señor, la citación de ese testigo afecta a mis derechos por que él considere pertinentes. Muy bien. ¿Qué otra cosa hay que decir sobre el tema de la impugnación? La impugnación tiene en principio efectos suspensivos, 418 del código, salvo ciertas decisiones que expresamente se establecen en el inciso 2
allí se establece que hay cosas que se pueden ir ejecutando en tanto que se tramita la apelación correspondiente. Entonces hay que tomar en cuenta es que si se trata de una apelación de autos que se pronuncia en una audiencia, uno no tiene la potestad de reservarse la impugnación. Esto solamente corresponde para la sentencia que se lee en audiencia. Procesal de cada parte, ¿eh? A partir de ahí rige la posibilidad de lo decido o no impugnar. Pero si se pronuncia en audiencia y no es sentencia, yo estoy obligado a impugnar en ese momento, si es que voy a impugnar, no me puedo reservar. Así que las dos actitudes que se lee en audiencia, en un auto que se lee en audiencia, es apelo o consiento, ¿no? Pero no puede ser me reservo, repito, salvo que sea una sentencia. Justamente sobre esto de sentencia o auto, otro de los temas que hay que tomar en cuenta es que el código establece que la apelación de sentencia va a ser dependiente de que el que apeló si es que el procesado, perdón, el recurrente no acude a la audiencia. No pasa eso, ya lo dije hace unos minutos, no pasa eso con los autos. Si uno ha apelado de un auto, así el apelante no concurra, o sea, no por eso se va a frustrar la vista de la causa de esa apelación. De todas maneras, el órgano jurisdiccional de apelación va a tener que conocer esa apelación y va a declarar fundada o infundada según su propio mérito, ¿no? Entonces es un tema que también nos debe quedar absolutamente claro. ¿Qué más ya para finalizar? Porque en unos minutos votan de la, de la sala de audiencias. Casación, debemos decir, lo sigue sosteniendo el doctor San Martín, que es justo el de casaciones, que la inmensa mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, las casaciones están mal formuladas. Parece ser que una de dos, o el abogado que interpone casación no entiende la diferencia entre las 5 causales de casación y por lo tanto la sustenta mal. No sé, pues habla de incumplimiento de un precedente vinculante, que es la última causal de casación, y resulta que no es incumplimiento de un precedente vinculante, ¿no? Es un tema de aplicación errónea de la ley, por ejemplo, ¿no? Dice que es violación de una garantía establecida en la ley penal y no es un problema de afectación de una garantía de la ley penal, es una mala interpretación de la ley. En fin, ese tipo de cosas. El doctor San Martín insiste mucho en que suele haber muchos errores al respecto. Y se olvida también en la sustentación de un recurso de casación que esto protege la casación, o se supone que protege el ius constitutionis.
Por lo tanto, se tiene que hablar mucho de la afectación de principios y derechos fundamentales en la casación. Esto es muy importante. No es otra apelación, ¿no? Y sobre eso se tiene que tener muy en claro este defecto bastante recurrente en la tramitación de una audiencia de casación. Bueno, varias otras cosas podrían haber sido dichas, pero como estamos con el tiempo limitado, 1 minuto y pico nos están votando, voy a dejar por cerrada la sesión de hoy. Les agradezco mucho su atención y espero que haya una próxima ocasión para que podamos seguir compartiendo académicamente.